8:35 de la mañana, Tribuna RCN es nuestro aporte a la democracia para que ustedes puedan conocer los candidatos presidenciales. La regla es muy sencilla, nuestros periodistas pueden hacer las preguntas que quieran, nuestros invitados, por supuesto, pueden contestar lo que quieran contestar, porque los que deciden son los oyentes, deciden con libertad su voto. Sentimos que es un aporte a la democracia para que el voto sea informado, para que ustedes puedan oír de todas las toldas, de todo el espectro político, de dónde vienen los candidatos, quiénes son, el posicionamiento político en esta primera etapa y luego, a medida que vaya avanzando la campaña, seguramente iremos entrando en detalle en asuntos que son muy importantes para Colombia. Nuestro invitado de hoy es precandidato presidencial por el Partido Liberal, el senador Mauricio Gómez Amín. El senador Gómez Amín es abogado, especialista en Derecho Público de la Universidad del Norte, con estudios en Gerencia Política y Gobernabilidad de la Universidad del Rosario, una completa carrera política. Fue edil de la localidad norte de Barranquilla, luego fue concejal de Barranquilla durante 2 periodos, luego fue representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico y representante de Colombia ante el Parlamento andino y desde el 2018 es senador de la República. El recorrido completico, senador Gómez Amín, bienvenido. Juan, gracias. Un saludo especial a la mesa de trabajo, a todos. 23 años, desde los 19 años en estas lides y ya este es mi último. Empezó Joven, casi que en el colegio. tapando huecos en Barranquilla y arreglando bulevares y parques. ¿Por qué decidió meterse en la política? ¿Qué es lo que le gusta tanto de la política? Juan, el servicio público es una vocación y yo la siento así. Es lo que me hace feliz, lo que me apasiona y servirle al país para mí es un placer. El senador Gómez Amín ha consolidado su voz como una de las más calificadas en las comisiones económicas del Congreso de la República. Entonces, empecemos por ahí. Reforma tributaria. Se volvió loco el gobierno de Petro. Imagínese usted coger a la clase media en este momento y darle con un bate. Porque es la clase media, esos 4.000 ricos que dijo el presidente Petro en la tributaria uno, hay que ponerle 4 ceros ahora. Ahora no son 4.000, son 40 millones de colombianos a quien les toca el bolsillo directamente. Ayer decía él, no, pero es que el pobre no utiliza la gasolina. Pero ¿en qué se moviliza la gente? En bus, en Transmilenio, y al final nadie pierde plata, Juan. Al final quien paga los platos rotos de todas estas reformas es el consumidor final. La persona que va en el bus, la persona que coge el taxi, la persona que ahora tiene que pagar 19% de IVA por ir a un concierto, por ir a un show cultural con su hijo en un parque, la persona que tiene que tomarse un chocolate caliente en la mañana y ahora tiene que pagar 19% de IVA. El ministro de Hacienda ayer decía que no se toca la canasta y sí se toca. Entonces, yo creo que el presidente debe corregir esto y debe corregirlo de la siguiente forma, Juan. Ahí está la fórmula, es reduciendo el gasto público. Pero eso no se ha vuelto un poco como ladrarle a la luna porque obviamente los colombianos estamos desesperados pagando impuestos y viendo cómo crece la fronda burocrática. Cada vez hay más entidades, cada vez a los ministerios les meten más viceministerios. El de la equidad lo crearon con 5 viceministros y hay más agencias y más lo que llaman OPS, sobre todo en estas épocas. Y el Estado gasta y gasta y gasta. Y los colombianos decimos, oiga, metan en cintura el gasto burocrático, pero no sucede. ¿Qué hacer? Si usted fuera presidente de la República y lo eligen, doctor Gómez Amín, ¿cómo garantizaría austeridad en el gasto público? No solamente es garantizar austeridad, porque hay que hacerlo y hay que reducir el Estado en su mínima expresión. Es reduciendo el Estado, cogiendo los recursos públicos y utilizándolos bien. Y le voy a decir algo.
el gobierno rompió el diálogo con las regiones hace mucho tiempo. Mire, Domecq Turbay lleva 14 meses pidiéndole al presidente Petro una cita y no se la da. Pero le pasa a Fico, al gobernador de Antioquia, al alcalde de Barranquilla, al de Santa Marta. ¿Dónde están los recursos públicos invertidos si no en las regiones? Y eso es lo que está pasando. Entonces, al final del día, la pregunta que yo hago es, ¿para qué quieren más plata si no ejecutan? ¿Para qué quieren más plata si no la invierten en las regiones? ¿Para qué seguirle tocando el bolsillo a la gente en el país si simplemente ha sido el peor gobierno en ejecución en los últimos 50 años? Y entonces, eso que tú dices es muy cierto, pero con una diferencia enorme, y es que este gobierno del cambio llegó con la promesa de hacer todo lo contrario de lo que hacían los otros. Y está haciendo lo mismo y peor. Le voy a dar una cifra. De enero a agosto del 25, este gobierno del cambio ha firmado más de 300.000 órdenes de prestación de servicio. ¿Para qué? Para hacer política, para las listas del pacto histórico de Senado y Cámara. Están haciendo política con plata pública y para eso quieren la tributaria nueva de 26 billones de pesos. Incrementa el gasto público en un 40%, pero le quitan platica a la educación, 1.7 billones de pesos, a la salud 1.8 billones de pesos y al agro 1 billón de pesos. Si usted tuviera que calificar el gobierno Petro de 1 a 5, ¿cuánto le pondría? 0. Mire, Cero. nos mataron a Miguel De Uribe. 1 a 5, nos mataron a Miguel Uribe. Volvimos a las épocas de los carrobombas. Yo acabo de estar en Cali. Afectaron a la fuerza pública, pero lo más duro, afectaron al comercio. Personas que ahorraron toda su vida para montar un local, para vender lámparas, cualquier cosa. Hoy no tienen con qué comer. Sí. Entonces, mire, lamento ser aguafiestas, doctor Mauricio Gómez, pero es que ustedes como Partido Liberal acompañaron a este gobierno. En el comienzo lo abrazaron, lo legitimaron y pusieron cuotas. Y siguen teniendo cuotas, esos liberales rebeldes siguen teniendo cuotas en este gobierno. Entonces, ¿cómo venir con este discurso cuando ustedes en un comienzo le dijeron a los colombianos que sí, que el cambio, que nos unimos al cambio? Esa es la mejor pregunta que me pueden hacer a mí, porque yo desde el primer momento, Darcy, tú lo sabes, y la gente lo sabe, estoy en oposición. Lo más fácil para mí, ¿qué es? Renunciar al partido, irme del partido, recoger firmas y dejar que Petro se quede con la L para el 26. Yo me voy a quedar en el camino más difícil de todos, y es bloquearle el camino a Gustavo Petro y al pacto histórico para que no se puedan quedar con el Partido Liberal. Mientras Mauricio Gómez Amín sea precandidato, que Gustavo Petro, que Gustavo Bolívar, que Daniel Quintero, que María José Pizarro se olviden de una alianza con el Partido Liberal. Yo me voy a oponer de principio a fin y voy a hablar con cada representante, petrista o no, senador petrista o no, a decirles lo que está en juego, y lo que está en juego es la democracia de nuestro país, las instituciones, y lo que está en juego es la seguridad de los colombianos. Volvimos, Darcy, a la época de los carrobombas. Volvimos, Darcy, a las épocas donde mataban candidatos presidenciales. Yo todavía, Darcy, no supero el dolor de lo de Miguel Uribe. 39 años. Ya pasó. No ha pasado. Oye, nos mataron a Miguel. ¿Y qué pasa? El presidente sigue instigando a Paloma Valencia hoy y a la oposición, y sigue siendo irresponsable con el micrófono. Entonces yo sí le digo algo, lo más duro es quedarme dentro del partido, que sí, ha estado con Petro, pero algunos senadores nos hemos mantenido firmes, no hemos claudicado y vamos a seguir dando la lucha desde adentro. Doctor Gómez, claro, usted habla en primera persona, pero siguiendo la línea que ha planteado Darcy, ¿cómo va a hacer usted para garantizar la unidad en el partido? Es decir, ¿cómo va a evitar que algunos congresistas lentejos terminen apoyando al candidato del pacto histórico, como ocurrió en las pasadas elecciones? Pues le voy a decir algo, yo no puedo como papá, mamá, ir uno a uno y llevarlo a la puerta de la votación o del puesto de votación para que voten o no. Pero le voy a decir algo, el presidente del partido, el expresidente Gaviria, está en la misma línea mía. El que entrega el aval es él, el que entrega los avales es él. Que a los representantes a la Cámara y a los senadores no se les olvide
que el único facultado para entregar avales es él. O sea, la amenaza es que No, que no le den aval al que muestre un tinte petrista. Yo le estoy diciendo que la línea de Gaviria es no hacer alianzas con Petro para el 26. Y yo estoy en esta precandidatura porque la institucionalidad de mi partido está en la misma línea mía. Mientras que Gaviria está al frente del partido y esté en esa posición, yo voy a dar esta lucha. Y la lucha no solamente debe ser mía, es que los conservadores hagan lo mismo y que la U haga lo mismo. Y después de que todos blindemos los partidos, construyamos una plataforma de la mano de candidatos independientes para presentarle una propuesta al país de cambio de rumbo. Senador, ahí usted lo ha dejado muy claro y dijo le daría 0 de 1 a 5 al gobierno, pero eso lo dicen todos los candidatos en campaña, además cuando hacen oposición. La verdad es que los gobiernos se evalúan por resultados, por aciertos y por desaciertos, y hay algo que usted tenga que reconocerle a este gobierno en política pública, algo que continuaría si es presidente que le parece que haya hecho bien este gobierno en su administración. ¿Qué sería eso? El tema de tierras, yo creo que es un tema que hay que rescatar al final del día, pero también en la agencia de tierras hoy hay corrupción y hay un despilfarro enorme. Entonces, lo que hacen con la mano lo borran con el codo. Entonces, al final del día hay muy poco para rescatar, porque, mire, y le voy a poner este ejemplo. Hoy un colombiano estrato 2, 3 y 4 va al Ministerio de Vivienda por un subsidio de Mi Casa Ya y le dicen no hay plata. Y hoy un estudiante... Acabaron con el programa. Lo acabaron. Y es un programa que mueve 35 sectores en el país. Un programa que mueve la economía de Colombia, genera empleo. Entonces, pero le voy a decir esto, un estudiante que sale de un colegio hoy y va al ICETEX y presta plata para poder estudiar, le dicen, no hay recursos. Acabaron también con eso. Acabaron con el sistema de salud que funcionaba a medias, Darcy, pero funcionaba. Es que le voy a decir algo. El presidente le puso un freno de mano a un sistema de salud que en Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá funcionaba a medias. Y que en la periferia del país, y hay que reconocerlo, no funcionaba. ¿Qué había que hacer? No había que destruir para construir, había que construir sobre lo construido, pero la ideología pudo más. Pero le voy a decir algo más. Oiga, el único servicio público que la gente pagaba con gusto en todo el país era el gas. Vaya y pague el gas hoy. Lo acabaron porque Irene Vélez decidió decir que no se exploraba en este país por una política de decrecimiento que es igual a pobreza. Volvamos al tema de salud. ¿Sabe por qué, don Juan? Hoy en Aquí y Ahora, que es el programa de 8 a 9 aquí en la FM, vamos a tratar ese tema de salud. Y estábamos con ASEMI, con Augusto Galán, con Denis Silva, con muchos de los actores de la salud. La franja especial, nueva de entrevistas. ¿Y sabe a qué conclusión llegamos? Que la gente no está hablando, que los candidatos no están hablando ni están proponiendo, están muy enfocados en la seguridad y en el tema de orden público, pero ¿cuáles son las propuestas de la salud? Es que no hay, o sea, ¿cuál es la propuesta? Y los candidatos tienen que empezar a hablar del tema de la salud porque es uno de los temas más importantes para los colombianos. ¿Cómo va a salir de esta usted si llega a ser presidente? Mire, no, yo creo que el sistema está pasando por un momento complejo. Acabaron con 36.000 servicios de salud en Colombia hoy. Entonces, ¿y por qué acabaron? Porque le pusieron también el freno de mano al tema de las EPS. Pero ese es el diagnóstico. ¿Cuál es la solución? No, ¿cuál es el remedio? Yo creo que hay que creer en el sistema actual, hay que fortalecerlo con recursos y, por supuesto, hay que regularlo y vigilarlo, que es lo que le hace falta. Yo sí creo que hay corrupción en el sistema de salud. Yo creo que de fondo ahí hay un tema que hay que mejorar y corregir, y se mejora con regulación y con vigilancia, Darcy. Pero usted no puede generalizar y decir todo es malo, todas las EPS son malas, todas las IPS son malas. Aquí hay que coger lo bueno, rescatarlo, y hay que acabar con lo que no sirve. Y creo que ese es el comienzo de una política de salud sana. Y hay algo muy importante que hay que hacer el próximo gobierno: comenzar a nombrar gente técnica, idónea y buena en los cargos públicos. Que ese ha sido un error de este gobierno. Cualquier persona se cree ministro de salud, cualquier persona se cree ministro de educación. El requisito, ser amigo del presidente de turno. No. Hay que volver a la gente técnica, a la gente buena, a la gente que conoce y tiene carrera en lo público, que sabe qué es un CDP. Mire,
aquí perdimos los panamericanos porque la ministra de turno no sabía que una vigencia se acababa el 31 de diciembre. Y se perdió una inversión para Barranquilla enorme y para la región Caribe, porque simplemente la ministra no sabía cómo se hacía eso. Son las 8:50, senador Gómez Amín. Aquí hacemos un ejercicio en esta etapa de las campañas para tratar de identificar dónde está parado políticamente cada candidato. Don William Calderón le va a dar nombres de candidatos y usted de 1 a 10 nos va a decir qué tan cerquita está de ese candidato o qué tan lejos. 1 es lo más cerquita, 10 es lo más remoto. 1 cerca, 10 muy lejos. Sí. Doctor Gómez, Vicky Dávila. 1, De la Espriella. 3, La señora Pizarro. 10, María Fernanda Cabal. 3, Iván Cepeda. 10, Miguel Uribe. 1, Quintero. 10, Claudia López. 10, ¿Me queda alguno Germán pendiente? Vargas. Germán Vargas. 1, Juan Carlos Pinzón. 2, Juan Daniel Oviedo. 1, Mauricio Cárdenas. 1, Manuel Juan Guillermo Zuluaga. 1, Miguel. Peñalosa, 1, Miguel Uribe Londoño. ya Ya lo dijo. dijimos, Sí, 1. sí, ya. Uno. Muy de derecha, por lo que Aníbal veo. Gaviria. No, recoge centro. Fajardo. 2, Aníbal Fajardo- Gaviria 2. Fajardo 2. Fajardo estuve con él hace unas semanas y estuve hablando con él 3 horas y yo creo que hay que rescatarlo para la unidad que debemos todos hacer el próximo año. Aquí no se puede quedar nadie por fuera, por encima de partidos, por encima de egos, está Colombia. ¿Le Y cabría, debemos- ¿le cabría alguien del pacto histórico o cercano al gobierno en su campaña? Mire, nadie. El requisito número 1 para no estar en la coalición que rescate a Colombia el próximo año es no haber estado con Petro, Roy. es no haber cero, Liscano. cero. Y Murillo, cero, Iván Cepeda. pero cero. Le cambio el 10 por el Entonces, 0. cero. Efraín Cepeda. 1. Vean, estuvo fácil esto con el No, doctor claro. Gómez Sí, Amín. sí, sí. Lo En entendió uno, claramente. en uno están Cepeda, Peñalosa, Zuluaga, Cárdenas, Oviedo, Uribe, Vicky, Germán Vargas. Y en 0 están Iván Cepeda, En Roy 10. Barreras, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero. Pero ¿a quién recoge del centro? Es que no vi a... No, pues no, ahí no, está. no, Fajardo. no, hay varios. Fajardo, hay bueno, varios. Pero Fajardo. ahí nos dio noticia además, porque eso significa que Fajardo aceptó ir a la consulta de marzo con ustedes. No ha aceptado, pero estamos hablando con él. No ha aceptado, pero yo he hablado con él y ese es mi papel en la campaña. Le voy a decir con mucho afecto. Yo no tengo una agenda propia personal hoy. La agenda mía es Colombia. Y yo quiero aportar mi granito de arena para que el próximo año el país cambie de rumbo. Lo O que sea- yo pueda hacer, lo voy a hacer. Usted lo que Ahora- quiere es, como muchos dicen, ser alcalde de Barranquilla o gobernador del Atlántico. No, al contrario. Presidente de la República, Pero le si voy no, a, no estaría pero sentado le voy a aquí. decir algo. Antes que eso, antes que ser alcalde y ser gobernador, quiero aportarle el próximo año y ser parte de un equipo que comience a reconstruir este país ya. Eso es necesario. Y creo que tengo la experiencia, creo que tengo las capacidades y tengo mis manos limpias, que es bien importante. Haber pasado por el Congreso sin escándalos, sin rollos, sin problemas. Y ya yo creo, y lo digo aquí públicamente, ya cumplí un ciclo, son 12 años, 1 en Cámara y 12 en Senado. Quedarse más tiempo ahí ya es... no. Ya. Eso en la política dicen, quiere ejecutivo. El doctor Mauricio Gómez. Cerramos estas entrevistas con una sección que hace Patricia Pardo que se llama Preguntas cortas para respuestas rápidas. Así es. Vamos a ver su capacidad de resumen. La primera, doctor Gómez. Usted ha sido senador y representante a la Cámara. Cuéntenos en formato titular de prensa, una ley que haya tramitado como congresista que le haya cambiado la vida a los colombianos. Educación emocional en los colegios públicos y privados. Esa es la ley mía del corazón. Segundo, ¿el liberalismo con usted se fortalece o hace un giro hacia la derecha? Debe hacer un giro hacia la derecha. Si usted es anti-Petro, ¿es pro qué? Pro país.
Si tuviera que elegir una mujer como fórmula vicepresidencial, ¿a quién elegiría? A Darcy Quinn. ¡Ay! No, pero yo no soy política. Sí, pero yo, Ay, pero yo respondo. Y Darcy Quinn, Pero yo ¿aceptaría? respondo, Oigan, Darcy. oigan lo que acaba de pasar aquí. Mira, aquí Juan dijo y responden los candidatos Claro. como Responden quieren. los candidatos que Y yo quieren. Y los respondiendo. periodistas también. Y los periodistas no, también. Lo mío Pregunta no rápida es para la respuesta. política. Corta, respuesta, Darcy. ¿Acepta? No, porque yo cubro política, pero no hago política. Pero mire que lo puso en duda ahí. En una sola frase también. ¿Por qué un colombiano o una colombiana que nos está escuchando deberían votar por usted? Mire, porque represento una generación que Petro quiso callar, que es la de Miguel Uribe. No nos va a callar Petro. Vamos a luchar por Colombia mañana, tarde y noche. 8:55 han escuchado ustedes al precandidato liberal Mauricio Gómez Amin, que hasta fórmula presidencial lanzó aquí No. en esta entrevista. Está diciendo que no. Es que ya, Piénselo, Darcy. 8:56. a ella le están llamando del pacto histórico también, entonces toca... El senador nos recordó la regla que nosotros mismos pusimos. Patricia preguntó lo que quiso Y él contestó lo que y él quiso. contestó Así es. lo que quiso. Rueda de prensa. Estamos en Barranquilla, en la Casa de la Selección. Vamos con Carolina Castellanos a la ciudad de Barranquilla.